noches. Bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, bueno, Felipe. El liberalismo amarillo. Que podía ser, haber sido otro color también, ¿no? Sí, el liberalismo amarillo. O la etapa de Guzmán Blanco, ¿no? Así es. Bueno, como el liberalismo amarillo se conoce el periodo histórico que transcurre entre 1870 y 1899, con el liderazgo y varios mandatos de Antonio Guzmán Blanco, quien hereda el movimiento liberal fundado por su padre Antonio Leocadio Guzmán. El liberalismo amarillo se caracterizó por ser un periodo de avance en el ámbito económico, institucional, militar y hasta internacional, pero también por la férrea hegemonía guzmancista que acentuó el terrible mal de la corrupción. Ciertamente, bajo el gobierno de Guzmán Blanco hubo notorios avances, incluyendo una relativa pacificación del país después de las devastadoras guerras de la independencia y de la federación y las luchas entre los caudillos heredados de aquellas confrontaciones. El liberalismo amarillo, en su primera etapa, bajo la conducción de Guzmán Blanco, implicó un proceso de modernización que benefició económica y socialmente al país, pero luego, a la salida del gran caudillo, en la tercera y última década del periodo, estalló la inestabilidad general. La inestabilidad política, el retorno de los alzamientos y la complicación de los problemas económicos y sociales con los años habrían de facilitar la caída del proceso liberal guzmancista y el ascenso de Cipriano Castro con la llamada etapa de la hegemonía andina. Las acciones emprendidas por el ilustre americano, como fue llamado Guzmán Blanco, durante los 7 años que duró su primer mandato, fomentaron la producción agropecuaria, proyectos de construcción, vías férreas, numerosos monumentos y edificaciones en Caracas. El gobierno de Guzmán Blanco tomó importantes iniciativas como el decreto de instrucción pública, la Dirección Nacional de Estadísticas, el registro civil y una reforma constitucional que redujo el periodo presidencial a solo 2 años y prohibía además la reelección. Varios mandatarios ocuparon la presidencia de la República por periodo de 2 años, impuestos por Guzmán Blanco, mientras él gobernaba indirectamente desde su residencia en París, lo cual generó un creciente malestar que se expresó en el distanciamiento de algunos de sus más cercanos colaboradores. Sin duda alguna, la gran figura de la época del liberalismo amarillo, por el tiempo que estuvo efectivamente en el ejercicio del poder y por la influencia indeleble que jugó en ese periodo, es Antonio Guzmán Blanco. Sin embargo, es una época que no transcurre linealmente, ni sin altibajo. De hecho, el periodo empieza con la presidencia del Falcón después del Tratado de Coche en el año 63 y Falcón termina mal. Es un hombre excéntrico, es un hombre que ejerce el poder de una manera muy particular, muy impropia de la cual están acostumbrados o estábamos acostumbrados en el siglo XIX por parte de los caudillos venezolanos, y contra él se genera en el año 68 una alianza peculiar que reunió a viejos jefes liberales y a viejos jefes conservadores godos que habían peleado entre ellos en la guerra federal y que se unen todos, y, irónicamente, en torno a la figura del octogenario Monaga para derrocar a Falcón. De ahí viene una presidencia efímera de José Ruperto Monaga y finalmente la guerra del 70 que lleva a la presidencia a Antonio Guzmán Blanco. A partir de ese momento Guzmán domina la escena con claridad. Gobierna directamente él en el septenio de 1870 al 77, en el quinquenio del 79 al 84 y en el bienio del 86 al 88. En esos interregnos de 2 años que hay entre sus presidencias y la posterior, bueno, gobiernan otros caudillos. Gobierna Linares Alcántara, gobierna Rojas Paul, etcétera, Joaquín Crespo, etcétera, hasta que en 1892, ya desaparecido Guzmán Blanco de la escena política, en 1890 ya se emerge como nueva figura poderosa también dentro del liberalismo amarillo, Joaquín Crespo, y se va a convertir en el hombre fuerte de la última década del liberalismo amarillo, de la última década del siglo XIX venezolano. Justamente las ausencias de Guzmán Blanco estimularon la revolución legalista encabezada por Joaquín Crespo, que en el pasado había sido su más leal y firme seguidor, surgiendo una nueva etapa del liberalismo amarillo. La elección de Ignacio Andrade, protegido por Joaquín Crespo, en lo que se consideró un fraude contra el caudillo popular José Manuel Mocho Hernández, provocó la revolución de Queipa, que obligó al propio Crespo, como jefe del ejército, a enfrentar a los rebeldes, siendo asesinado por un disparo en la Mata Carmelera en Cojedes. Para conocer sobre este proceso clave del siglo XIX, conversaremos con el historiador Israel Camero. Recordamos a todos los televidentes que pueden hacer sus comentarios en nuestra cuenta de Twitter, @lahoraclavepisogb,
y también a través del canal de Globovisión en YouTube y Dailymotion podrán tener información más detallada de nuestra programación.